Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 41 de la teleclínica Ecopediatría Crecimiento Talla Baja. Como ustedes saben, este es un programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. Como en anteriores oportunidades, vamos a compartir hoy conocimientos con expertos nacionales e internacionales sobre aspectos relevantes de la salud infantil. En esta ocasión será sobre la atención nutricional ambulatoria en niños de 6 a 59 meses en Venezuela con desnutrición aguda. El objetivo es difundir la información que se tiene sobre el tema a pediatras, médicos de familia, personal de salud, educadores, madres, padres, representantes y muy especialmente a organismos gubernamentales para reconocer la situación y prevenir las consecuencias derivadas de los fracasos en la atención nutricional ambulatoria en niños y niñas entre los 6 y 50 meses de edad con desnutrición aguda en el país. De manera de introducción, vamos a decir que los niños y niñas con desnutrición aguda tienen un mayor riesgo de enfermarse y morir por causas evitables y padecer retraso en la talla si los episodios de desnutrición aguda son frecuentes, son recurrentes a lo largo de su vida. De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud y UNICEF, en el 2015, 50 millones de niños y niñas en el mundo presentaron desnutrición aguda o moderada. En Venezuela, según la FAO, para el periodo 2017 a 2019, el índice de prevalencia de su alimentación ascendió a más de 31%. Es decir, una tercera parte de la población estaba en situación de subalimentación. Y se estima que de continuar esta progresión, para el año 2030, 2/3 partes de la población caerán en situación de hambre y mayor inseguridad alimentaria. Al mismo tiempo, existe evidencia que las emergencias recurrentes, como es el caso de la COVID-19, inciden en una mayor prevalencia de desnutrición infantil. Otro tanto podría decirse de realidades en nuestro país, como la pobreza, el bajo ingreso familiar, el difícil acceso a la canasta básica de alimentos, las barreras para recibir atención en los servicios de salud y la provisión de agua potable. Es por ello que las estrategias de prevención y atención deben planificarse de acuerdo con el contexto y las causas identificadas en cada región y país. La desnutrición infantil es una enfermedad con causas sociales y es evidentemente la expresión de una situación de inseguridad alimentaria y nutricional de una población. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de desnutrición aguda cuando el puntaje Z del indicador peso sobre la talla está por debajo de -2 desviaciones estándar. Y esto está asociado a pérdida de peso reciente o a la incapacidad de ganar peso por bajo consumo de alimentos o la presencia de enfermedades sobreagregadas, especialmente infecciosas. El retraso de la talla se define cuando el puntaje Z del indicador talla para la edad está por debajo de -2 desviaciones estándar. Y esta situación se presenta cuando hay baja ingesta prolongada de todos los nutrientes. Es más severa si se presenta a edades tempranas de la vida y usualmente se asocia a desnutrición materna, peso y talla baja al nacer, prácticas inadecuadas de lactancia materna, insuficiencia de la alimentación complementaria e infecciones recurrentes. La deficiencia de micronutrientes, por otra parte, es debido a la falta de ingesta de alimentos que son fuente de estos elementos, como las frutas, verduras, carnes, alimentos fortificados, y se asocia con un mayor riesgo de enfermedades infecciosas como la diarrea, la malaria y la neumonía. Con los actuales enfoques simplificados para el diagnóstico precoz de desnutrición aguda a grandes poblaciones y en situaciones de emergencia, el manejo adecuado a través de protocolos estandarizados
y la garantía de acceso al tratamiento, la desnutrición aguda puede ser tratada de forma ambulatoria con resultados de buena recuperación. En esta teleclínica justamente compartiremos las experiencias de profesionales quienes han llevado a cabo programas de atención nutricional ambulatoria en los casos de desnutrición aguda en la etapa de 6 meses a 59 meses. Como siempre, queremos recordar que después de la presentación de los ponentes habrá una ronda de preguntas que pueden hacerlas a través del chat de YouTube. E igualmente esta transmisión se está grabando, de manera que a más tardar en los próximos 4 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Bien, para dar inicio a la actividad de hoy, dejo en la palabra a nuestra primera invitada, la profesora Elena Rivero del Hoyo, desde España, quien trabaja actualmente en la Alianza Técnica del Clúster Global de Nutrición como consejera del Grupo Técnico del Manejo Comunitario en la Desnutrición Aguda y en la alimentación de menores de 2 años. Cursó sus estudios universitarios de Nutrición y Alimentación Humana en la Universidad de Barcelona y obtuvo un máster en Salud Pública en países en vías de desarrollo en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Recientemente ha apoyado el Clúster de Nutrición de Venezuela en el desarrollo de guía para dar atención nutricional de niños y niñas con desnutrición aguda y en riesgo. Ella nos hablará sobre justamente ese trabajo, guías estandarizadas para la atención a la desnutrición aguda en las comunidades. Adelante, profesora Elena. Empezaré con un poco de historia sobre el manejo de la desnutrición aguda a nivel internacional y comentar que pues, las intervenciones de atención nutricional de la desnutrición aguda han evolucionado considerablemente desde finales de los años 70. A mí me gusta hablar de 3 revoluciones, la primera conocida como la revolución F, por las leches F75 y F100, las leches terapéuticas, y el consecuente desarrollo de los protocolos hospitalarios con estas leches terapéuticas que consiguieron disminuir notablemente la mortalidad de estos niños con desnutrición aguda ingresados. La segunda, que se conoce como la revolución RUF, por sus siglas en inglés RUTF, Ready to Use Therapeutic Food, o conocido en castellano como alimento terapéutico listo para el consumo, tuvo lugar con las investigaciones que empezaron en Malawi en el 2006 con la pasta de cacahuete, en la que bueno, pues, se descentralizó el tratamiento intrahospitalario para acercarlo a la comunidad. En la siguiente diapositiva explicaré un poco más en detalle. Y la tercera revolución, digamos que es la que se está viviendo hoy en día, donde toda la comunidad internacional que trabaja en el área de nutrición, tanto sociedad civil como agencias de las Naciones Unidas, como los gobiernos, etcétera, están pues intentando y trabajando para aumentar esa cobertura y poner en escala este tipo de intervenciones, ¿no? Esta atención nutricional para que pueda llegar al mayor número de niños que lo necesiten. Yo también añadiría una cuarta revolución que está en proceso, pero bueno, que está actualmente, digamos, gestándose, ¿no? Que serían los enfoques simplificados. Para los que no estén familiarizados, el término enfoques simplificados hace referencia a una serie de simplificaciones de protocolos tanto nacionales como internacionales que existentes para el tratamiento de la desnutrición aguda, y estas simplificaciones están diseñadas para mejorar la eficacia, la calidad y la cobertura y reducir costes de la atención a los niños con desnutrición aguda sin complicaciones a nivel ambulatorio y comunitario. Entonces, bueno, volviendo a lo que era la revolución RUF, bueno, pues que se consiguió principalmente fue una descentralización de la parte hospitalaria para que pudiera acercarse a la comunidad
y, bueno, sobre todo aumentar la cobertura. Entonces se ganó en aceptación de este tipo de tratamientos, se ganó y aumentó el acceso. Con estos suplementos se permite tratar 10 veces más niños que con las estrategias tradicionales y se aumenta muchísimo la cobertura, ¿no? Obviamente, pues en un 80-90%. Disminuye el coste social, se reduce el riesgo de enfermedades, porque, bueno, pues como sabemos, estos niños tienen el sistema inmunológico muy deprimido y, bueno, pues hay mucho riesgo de que contraigan enfermedades también en los hospitales, ¿no? Se disminuye el riesgo de contaminación porque es un producto que está, bueno, pues envasado al vacío, sin riesgo de contaminación bacteriana. Y luego, además, por ser intervenciones que se trabajan en la comunidad, pues esto permite integrar otras intervenciones desde la prevención para reducir el riesgo de que estos niños caigan en desnutrición, ¿no? O sea, también integrarlo con otras intervenciones más preventivas. Bueno, un poco como se muestra en este gráfico, como vemos, en realidad solamente del 10 al 20% de todos los casos con desnutrición aguda severa son esos casos que tienen complicaciones o anorexia. Esos serían los casos, únicamente los casos que requieren referirlos o ese manejo intrahospitalario. El resto de casos con desnutrición aguda severa, siempre que no tengan complicaciones y que se les haga la prueba del apetito y sea positiva, se pueden tratar a nivel ambulatorio. Bueno, comentarles también que las últimas recomendaciones de la OMS hablan de que cuando el grado, la severidad de los edemas es de 3 cruces, también se tratarían a nivel hospitalario. Pero bueno, pues este punto de los edemas es un tema un poco controversial y polémico, entonces, bueno, luego depende de cómo cada país adapte esas recomendaciones internacionales y lo adapte en sus propios protocolos nacionales, ¿no? Pues la idea es que luego cada país tenga su propio protocolo nacional adaptado también al contexto de su propia realidad. Entonces, bueno, un poco para refrescar la memoria, como saben, en el 1999 la OMS elaboró unas directrices para el tratamiento de la desnutrición aguda severa y los Estados miembros solicitaron a la Organización Mundial de la Salud que actualizara el documento publicado en ese año. Esta directriz, que se actualizó en el 2016, presenta las últimas actualizaciones de las pruebas científicas y las prácticas utilizadas en intervenciones clave y entonces permite orientar toda esa revisión del manual. Y bueno, pues un poco sin entrar en detalle en todas esas actualizaciones, porque además luego, bueno, pues hay presentaciones posteriores que van a comentar sobre esa parte más técnica, pero bueno, pues comentarles que en un programa de atención nutricional de niños con desnutrición aguda, pues hay que tener en cuenta los diferentes pasos, como ya saben, la parte de identificación, la referencia al tratamiento adecuado, pues si es hospitalario, si es ambulatorio. Luego pues hay países que incorporan el manejo de la desnutrición aguda moderada, otros no, otros incorporan los niños en riesgo. Eso ya depende, digamos, del protocolo nacional de cada país, ¿no? Luego, pues ese examen clínico con el consecuente tratamiento sistemático médico-nutricional a nivel ambulatorio, todo ese seguimiento tan importante después del egreso de esos niños a los que se les da el alta para que no recaigan y poder, bueno, pues hacer un seguimiento para, sí, bueno, evitar esas recaídas y luego establecer esos canales de referencia y contrarreferencia en los diferentes niveles, ¿no? Desde la parte comunitaria, a la ambulatoria, a la hospitalaria. Entonces, bueno, que queden claros esos canales, establecerle la coordinación necesaria y las rutas de referencia.
Ahora ya vamos a centrarnos más en lo que es el manejo de la desnutrición aguda en Venezuela, ¿no? Que es la parte, bueno, pues que nos trae a esta presentación. Bueno, un poco para, como ustedes ya saben, mejor que nadie, Venezuela cuenta con un protocolo del 2008 del Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Instituto Nacional de Nutrición, el INN, titulado como Normativa para el manejo de niños y niñas con desnutrición grave, donde en ese protocolo todavía no se contemplaba esta descentralización de la que les he hablado, ¿no? Ese tratamiento de la desnutrición aguda sin complicaciones médicas en la comunidad. Entonces, de acuerdo a esta normativa nacional del 2008 mencionada, estos casos de desnutrición aguda severa con estas complicaciones médicas ingresaban en los hospitales generales en la fase aguda y posteriormente. Si la evolución era satisfactoria, entonces el niño pasaba a la fase de rehabilitación en los SERN, que son estos centros que tiene Venezuela, los SER, que serían los Servicios de Educación y Recuperación Nutricional, en la modalidad de internado o semi-internado. Entonces, bueno, pues a pesar de que este protocolo del 2008 bueno, es muy detallado y muy completo y realmente hay un trabajo súper valioso detrás, ¿no? de todo, bueno, pues todos esos lineamientos, a día de hoy no contempla estos aspectos mencionados, por lo que necesitaría esas actualizaciones también para que fueran en línea con estas últimas recomendaciones internacionales. Bueno, para ir ya también aterrizando en el contexto actual en Venezuela, como saben, hay una crisis económica y social. Según datos del INN, los mayores porcentajes de desnutrición aguda se encuentran en los estados de Zulia, Miranda, Lara, Distrito Capital, Carabobo y Portuguesa. Entonces, en el año 2019 se activó el Clúster Nacional de Nutrición con el objetivo de proveer un mecanismo de coordinación para llevar la respuesta humanitaria coordinada, ¿no? de la mano del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para cerrar estas brechas de la atención nutricional. Entonces, bueno, para los que no estén tan familiarizados con el sistema de clústeres y lo que significa, pues contarles brevemente que este sistema de clústeres que se llama nacieron en el año 2005 con lo que se conoce como reforma humanitaria. Esta reforma humanitaria tenía como objetivo fundamental mejorar la capacidad de respuesta humanitaria y mejorar la coordinación entre otros aspectos. Y bueno, pues el enfoque de los clústeres fue uno de los elementos de esta reforma. Entonces, digamos, para entendernos, que el Clúster Global de Nutrición está dentro de la división de la Oficina de Programas de Emergencia de UNICEF en Ginebra, y este Clúster Global de Nutrición en Ginebra sería, digamos, como el paraguas de coordinación para el resto de clústeres nacionales, ¿no? Entonces, bueno, la realidad actual, creo que es importante comentar, es que, bueno, pues además del personal de salud, del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del INN, y las organizaciones, por supuesto, de la sociedad civil, que llevan años ya trabajando en Venezuela, pues han surgido un número de ONGs que han empezado a trabajar en este manejo de la desnutrición. Algunas con mucha experiencia y otras no siempre, cabe decir, no teniendo pues los conocimientos técnicos o la experiencia necesaria. Esto bueno, pues que ha sucedido, esto pues nos ha llevado desde el clúster y los socios, bueno, esto ha llevado a que los diferentes actores involucrados, tanto en la parte tanto en la parte ambulatoria como en la parte comunitaria, manejen diferente información sobre qué lineamientos seguir
y están trabajando actualmente con diferentes criterios y diferentes enfoques para brindar esta atención nutricional. Entonces, bueno, hasta la fecha comentar que esta falta de criterios unificados se debe, bueno, a diversos factores, ahora no voy a entrar en esto, pero sobre todo también pues, se han visto aún más obstaculizados pues, por las dificultades adicionales que han surgido a causa de la pandemia del COVID-19. Entonces, bueno, ¿qué sucede con el clúster y con los socios? Ante esta falta de una guía operativa que unificara estos criterios y procedimientos, surgió la necesidad de estandarizar y así todos los actores pueden trabajar de una forma alineada y en base a unas recomendaciones internacionales actualizadas. Y aquí fue cuando el Clúster Nacional de Nutrición en Venezuela solicitó apoyo a la alianza técnica del Clúster Global. Entonces, bueno, rápidamente comentarles que la alianza es una iniciativa, es, digamos, la alianza técnica dentro del clúster global es una iniciativa para brindar apoyo técnico a través de múltiples canales. Y bueno, pues esto lo puedo desarrollar también un poco más en la parte de preguntas y respuestas, porque creo que es interesante comentar qué tipo de apoyo y quién puede solicitarlo. Bueno, ¿en qué consistió el apoyo que dio la Alianza en Venezuela? Bueno, fue un apoyo remoto de la asesora de la Alianza, en este caso fui yo, y tuvo lugar entre mayo y julio del 2021. Entre otras cosas, se impulsó un grupo de trabajo técnico dentro del clúster para poder discutir, consensuar y acordar diferentes puntos para desarrollar una guía estandarizada para Venezuela. Este grupo estaba representado tanto por UNICEF como por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, y pues obviamente el clúster, ¿no? Se llevaron a cabo 7 reuniones de 2 horas y se discutieron en profundidad exclusivamente aspectos técnicos de la guía y bueno, se tomaron minutas muy detalladas de cada una de las reuniones para poder tener un documento informado con esta guía. En paralelo también, que esto es importante mencionarlo, se llevaron a cabo reuniones con el INN para ir actualizando en el trabajo que va haciendo el grupo de trabajo técnico y bueno, pues estas reuniones también participaba la coordinadora del clúster, UNICEF y la asesora de la alianza. Entonces, ¿quién participó en este grupo, en estas discusiones técnicas de este grupo de trabajo? Bueno, pues además de discusiones... ¿quién participó? Bueno, pues, perdón. Como ya los actores que ya les he comentado, además el Hospital de Niños JM de los Ríos, Save the Children, Caritas Venezuela, Centro de Atención Nutricional Infantil Antima Nocania, Fundación Bengoa, CESAP, Acción contra el Hambre y MENS. Entonces, en estas discusiones técnicas, además de consensuar la terminología, que fuera una terminología estandarizada, se discutieron en profundidad otros temas, como pues, la identificación y clasificación de la desnutrición, la admisión y referencia, el tratamiento ambulatorio y el egreso. Esto sería básicamente el contenido de la guía, el índice. Bueno, la diapositiva anterior, que se me ha pasado, es el título que finalmente se acordó darle a la guía, que es Atención Nutricional de Niños y Niñas de 6 a 59 meses con desnutrición aguda y en riesgo. Y bueno, pues para finalizar, resumir que esta guía recoge tanto movilización comunitaria como la atención ambulatoria de niños y niñas de 6 a 59 meses, con desnutrición aguda severa sin complicaciones médicas, con desnutrición aguda moderada, niños en riesgo de desnutrición aguda, pero no se contempla el tratamiento intrahospitalario con complicaciones médicas, aunque sí que hay un capítulo sobre qué criterios
utilizar y qué canales para hacer la referencia y la contrarreferencia a los diferentes niveles. Como he dicho, es una guía basada en lineamientos y estándares internacionales, teniendo en cuenta las últimas actualizaciones, adaptadas al contexto, usa algunos de los enfoques simplificados, incorpora el uso de suplementos RUF, y bueno, pues también pues se recoge la detección temprana en la comunidad con el perímetro braquial, el tratamiento sistemático a nivel ambulatorio, etc. Y ya para finalizar, pues cuáles serían los siguientes pasos. Actualmente esta guía está en proceso de validación por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Por este motivo, no hemos podido entrar en los detalles sobre el contenido de la guía hasta que no se valide. Y la idea, una vez esté validada, es hacer una diseminación masiva en todo el territorio nacional para que pueda llegar al mayor número de actores que están trabajando en la atención nutricional de estos niños. Luego llevar a cabo capacitaciones con los actores involucrados y, muy importante, mencionar que el objetivo final de esta guía operativa es que pueda alimentar pues unos protocolos nacionales. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo también mi contacto por, pues si quisieran complementar información o cualquier duda que no podamos tocar en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su valiosa información, probablemente desconocida por buena parte del personal de salud sobre esta guía, y nos imaginamos que estará esperando la aprobación del Ministerio Popular para la Salud a fin de darlas a conocer. La información que tenemos sobre la desnutrición es de esas ONGs que participaron en esa reunión, porque no tenemos cifras oficiales de el riesgo de desnutrición aguda en niños. Bien, a continuación voy a dejar en la palabra a la doctora Judy Barroso, médico especialista en pediatría y puericultura, pediatra, asesora técnica de nutrición y salud para Save the Children en Venezuela. Además, es extraordinaria colaboradora con el equipo de trabajo de SOS Telemedicina y de este programa Ecopediatría. La doctora Barroso nos va a hablar sobre las experiencias de atención nutricional en comunidades urbanas y rurales en Venezuela. Adelante, doctora Judith. Muchísimas gracias, doctor Velázquez, al equipo de telemedicina también por la oportunidad de seguir compartiendo academia y, bueno, por ponentes como la doctora Elena que nos van enseñando cómo va mejorando la capacidad de atención y de apoyo a través del conocimiento. Yo les voy a presentar en esta teleclínica cómo vamos hasta ahorita en Save the Children Venezuela, que tiene intervención desde el 2019 en las áreas urbanas y rurales. Para Save the Children Internacional es muy importante evitar que los niños menores de 5 años fallezcan de causas prevenibles, y la desnutrición aguda es una de estas causas. Ya sabemos y hemos visto ya en varias oportunidades cómo la pérdida súbita de peso o edema de retención de líquidos causados por desnutrición aumenta la susceptibilidad a infecciones y severidad de enfermedades de 3.4 veces hasta 11 veces más en casos graves de desnutrición aguda. En el caso del contexto COVID, ha habido un deterioro mayor de la situación en varios países a nivel mundial por la pérdida de ingresos económicos, reducción a la capacidad de poder tener alimentos adecuados y la interrupción de servicios de salud. Dentro de las noticias que pueden ser un poco desalentadoras, y eso rescatando también de lo que decía Elena y otros compañeros en otras teleclínicas, la buena noticia es que el manejo ambulatorio es lo que uno usa usualmente hasta en 85-90% de los casos. Eso quiere decir que en el ambulatorio y con las comunidades podemos apoyar a prevenir, a diagnosticar y a tratar de manera oportuna y adecuada y hacer un buen seguimiento
sin tener que ir al hospital a los niños, especialmente los menores de 5 años. Cuando hablamos de 6 a 59 meses, no es que estamos excluyendo a los menores de 6 meses, pero los de 6 meses, lo más importante para ellos es la lactancia materna. Entonces aquí tenemos que recordar el binomio madre-bebé para entonces apoyar a la mamá en la lactancia materna, y si la mamá no está, buscar nodrizas o buscar apoyos en bancos de leche. Entonces esa es la buena noticia, y por eso estamos haciendo intervenciones desde el punto de vista comunitario. En el contexto COVID, lo que hacemos es adaptar qué se hace a nivel de atención. Recordamos todas las normas básicas siempre de equipo de protección personal para los socios con los que trabajamos, para nuestro staff, para los beneficiarios que acuden, siempre tener mascarillas, jabón, gel antibacterial, en caso de no tener agua y jabón, la adecuada higiene respiratoria, la limpieza y la desinfección de los equipos y superficies, trabajar en espacios ventilados, sin aglomeramiento de gente. Estas jornadas masivas que se habían antes ya son jornadas más pequeñas, citando pacientes con un acompañante nada más, siempre apoyando en toda esta parte. Y bueno, el caballito de batalla de la atención comunitaria, como es la cinta MUAC, que ya la hemos presentado antes. Capacitamos también a las comunidades, al personal voluntario, a las madres, porque aquí todos somos muy importantes en prevenir, diagnosticar a tiempo y tratar. Elena ya había comentado algo de los esquemas simplificados, que es lo que estamos haciendo actualmente aquí en Venezuela, junto con la cinta MUAC, que ya hemos visto que tiene un sistema de colores tipo semáforo. Cuando está en rojo, comenzamos a indicar el sobre rojo o RUF 2 veces al día. Cuando ya el niño o la niña está en la parte amarilla, que sería la desnutrición aguda moderada, pasa a ser 1, y luego empieza la fase de transición cuando ya nuestro niño va mejorando. Recordemos que el mismo criterio de ingreso para el programa es el criterio de seguimiento y egreso. Pueden sumarse más, pero si empezamos con la cinta MUAC, seguimos siempre con la cinta MUAC. Igual con peso talla, como había explicado el doctor Velázquez, que es lo ideal, pero si no podemos pesar y tallar a los niños o a las niñas, entonces con la cinta MUAC tenemos la posibilidad de saber por lo menos el riesgo de que hay que este niño se nos vaya a complicar o no. Y entonces es lo que más estamos usando. Como en otros momentos hemos conversado, ¿qué hacemos cuando tenemos una cinta MUAC que, aunque está en verde, está muy cerca del amarillo? Sabemos cuando hacemos parte del interrogatorio que este niño o niña está en un medio ambiente donde ha tenido ya varios episodios de infecciones diarreicas, respiratorias. Nos queda esa duda, y hablamos de hambre oculta en otras ocasiones, que es el déficit de micronutrientes. Entregamos también los micronutrientes, o referimos a sitios donde puedan tenerlos, para dar 3 meses, descansar 3 meses y luego repetir 90 días más. Si tenemos la hemoglobina, mucho mejor, que sabemos que en otros momentos no tenemos acceso a este parámetro de laboratorio, pero entonces podemos hacerlo también por clínica. Como les digo, si no tenemos la hemoglobina y los niños están en riesgo de nutrición de -1 a -2 desviaciones estándar, lo consideramos también para apoyarlos con esta parte de los micronutrientes. Cuando hacemos el seguimiento, no es nada más a ver el mismo parámetro con el que entramos, sino vemos si los padres o los representantes, las madres, la familia ha entendido cuál es el plan de manejo, si están recibiendo adecuadamente los insumos nutricionales, cómo están comiendo, porque si el niño, aunque esté con una desnutrición grave o severa, sin complicaciones, recibiendo sus sobres rojos, él tiene que seguir, o ella tiene que seguir con su alimentación familiar. Apoyamos también, que vamos a ver un poco más adelante, que esa alimentación sea lo más balanceada posible. Si ha habido enfermedades en las últimas 2 semanas, el examen físico cómo va, si tiene apetito, si hay edema, si ha empeorado, si ha mejorado. Las conductas a seguir nos va a depender de cómo hemos conseguido nosotros las actividades y la evaluación física, y las alertas que nos dicen si el niño no ha mejorado en los últimos 2 seguimientos. Sabemos que los seguimientos se han ido espaciando
por temas de COVID, pero uno está en contacto por teléfono, por WhatsApp. Siempre en Venezuela hemos logrado mantener esa buena comunicación con las madres, las cuidadoras, los padres, si hay diarrea aguda o si el madre o cuidador necesita algún tipo de apoyo especial. Los criterios de ingreso son relativamente sencillos. Un niño se considera recuperado si después de 2 visitas consecutivas su perímetro braquial ya está por encima de los 12,5 centímetros, si el peso para la talla está por encima, debajo de las 2 desviaciones estándar, no hay edema, no hay complicaciones. Si no cumple esto, lo consideramos no recuperado, especialmente si han pasado 16 semanas o incluso después de las 8 semanas ya empezamos a tener estos signos de alerta, a ver qué ha ido pasando, o si el niño presenta edema, o no está comiendo adecuadamente, o no tiene, no está lo que uno llama muy pilas, está como somnoliento. Esa parte cognitiva nos llama la atención y de conciencia. O si no ha ido 2 controles consecutivos, uno intenta que ni siquiera llegue a los 2 controles. A la primera falla de control, contactar a ver qué es lo que ha ido pasando. Y si todo va bien, que es en la mayor parte de los casos, se inicia suplementación y su fase de transición hacia una alimentación completa. Esto es como hacer un resumen de los elementos claves para el manejo de la desnutrición aguda en la comunidad: el manejo nutricional, el manejo médico y las intervenciones complementarias, que todo hace una buena articulación para que este niño no llegue a desnutrición, si es el caso. Si llega a desnutrición, pueda salir de la manera más rápida. En 8 semanas ya se ve muchísimo. Esto es una cosa súper satisfactoria de ver cómo, no solo con la parte de intervención de los insumos, sino ayudando también a la familia a hacer una alimentación más saludable, a que ellos se empoderen también de ser parte de este proceso como entes activos y no nada más receptores pasivos. Muchísimo lo que se puede hacer, y la parte médica o del personal de salud, a veces una enfermera bien entrenada nos puede apoyar en esto. Y vamos a ver que hay algunas intervenciones como antimaláricos según la zona, antibióticos, está todavía en debate en Venezuela, pero el albendazol y las desparasitaciones preventivas y en ocasiones terapéuticas también es otro manejo importante. Ya para ir cerrando, ¿qué otras intervenciones hemos hecho para el manejo comunitario de la desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años? Hemos apoyado en comunidades que son vulnerables con la parte alimentaria. Hemos desarrollado junto con las comunidades, preguntando cuáles son sus hábitos alimentarios, unos kits de alimentos que tengan la proporción adecuada de carbohidratos, de grasas, de proteínas, para que las mismas comunidades se sientan apoyadas. Hemos tenido también madres que son muy jóvenes o madres que les gusta mucho la parte tecnológica. Hacemos desde pequeñas sensibilizaciones de apoyo a lactancia materna. Recuerda la lactancia materna, mamá, que puedes dar lactancia a pesar de estar con síntomas de COVID, manteniendo siempre las medidas adecuadas de higiene. Cuáles son los alimentos importantes, con pequeños stickers, y eso ha tenido muy buena recepción también. Otras intervenciones, como les comentaba, de los albendazoles. Este es un proyecto de una gran coalición, agradecidos a UNICEF y a socios del clúster y otros socios como la Sociedad Venezolana de Pediatría, donde desde julio comenzamos a entregar albendazoles junto con equipos de protección personal para el personal voluntario, para el personal de las distintas ONG y para los beneficiarios que lo meriten. Hemos llegado a 15 estados, 30 municipios, 47 parroquias. Hemos entregado más de 50.000 dosis de albendazol. Hemos alcanzado embarazadas también después del segundo trimestre, madres lactantes, junto de la mano de consejería, porque no es nada más entregar el insumo, sino hablar, conversar, escuchar también qué requerimientos tienen ellos y ayudar a que ellos vayan adaptando los mejores consejos o los mensajes claves para evitar la desnutrición. Con todos los retos de la pandemia, de las lluvias, movilización por gasolina, vacaciones y demás, hemos llegado, y esto es un trabajo muy gracias de equipo. Todo esto nos demuestra que las intervenciones no deben ser aisladas. Las comunidades son importantes, las ONG que trabajan de manera local en las comunidades son unos aliados increíbles,
y nosotros lo que hacemos es apoyar en la parte técnica en lo posible, porque la misión de organizaciones como SAFE es que después que pase la emergencia, apoyar en el desarrollo de las diferentes comunidades y luego dejar ya la comunidad que pueda seguir de manera independiente. Buscamos desarrollar actividades destinadas a mejorar la nutrición de los niños, las niñas, las madres, las familias en general, y centramos gran parte de los esfuerzos en esos famosos primeros 1000 días de vida que hemos comentado en tantas teleclínicas, que es la etapa más crítica del desarrollo. Les dejamos nuevamente los recursos que tenemos a disposición actualmente para revisar cómo es el manejo de la desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años en diversas situaciones de emergencia, incluyendo el contexto COVID. El Clúster Global de Nutrición, junto con su alianza técnica a la cual Elena pertenece, también hizo una serie de seminarios virtuales que están disponibles en su canal de YouTube. Se los recomendamos altamente, están en español. Hay otros que están en proceso de traducción. Todas estas guías e indicaciones son dinámicas. Como decía Elena, hay diferentes momentos. Estamos en esta parte de revoluciones. Y así que los invitamos a seguir iniciativas como las teleclínicas, donde los vamos actualizando y revisar posteriormente según su interés qué es lo que podemos ir haciendo. Así que sin más nada que decir, agradecemos nuevamente el espacio por parte de Save the Children y de las otras organizaciones que nos acompañan, especialmente la parte del clúster de nutrición, que hoy tenemos una invitada muy especial. Así que los invitamos a seguir adelante y bueno, dejo el pase nuevamente con el doctor Velázquez. Muchas gracias, Judith, por tus conocimientos vertidos a través de esta teleclínica, y ya tendremos oportunidad de conversar algunas cosas en el momento de la pregunta. De momento, de cualquier manera, a mí me gustaría, así como tenemos una invitada especial extranjera desde España, la profesora Elena, también tenemos una invitada especial, como es la doctora Carol Ramírez. Ella es economista con maestría en geografía humana. Durante los últimos 4 años trabaja en el sistema de Naciones Unidas apoyando ayudas humanitarias para Irak, Yemen y Venezuela, donde es coordinadora del Clúster de Nutrición Nacional para Venezuela. Queríamos consultarle a la doctora Carol cuál es su impresión sobre la situación de la desnutrición aguda en Venezuela. Gracias, muchísimas gracias. Doctor, aquí, bueno, Carlos Ramírez para todos. La situación de desnutrición en Venezuela es una buena pregunta. Tenemos siempre que regirnos en el sistema de Naciones Unidas, por supuesto, con la publicación de datos oficiales. Y los datos que figuran, por supuesto, de la Autoridad Nacional de Nutrición, que es el Instituto Nacional de Nutrición, muestra 106,000 niños con desnutrición aguda severa para 2019, si no me equivoco. Eso posiciona, bueno, necesitaríamos también conocer los datos de desnutrición aguda moderada para así tener el conocimiento de la cifra que da la desnutrición global, pero pues no tenemos disponible esa información. Entonces, bueno, tenemos información también levantada de diferentes fuentes, como es en COVID también, donde dan un porcentaje de desnutrición en Venezuela aguda, por supuesto, aproximadamente del 5 o 6%. Esto ubicaría al país de Venezuela en una situación de alerta, ¿cierto?, para desnutrición en niños y niñas menores de 57 años, perdón, menores de 59 meses, de acuerdo a los estándares y los umbrales del IASC, ¿cierto?, y del IPC, para la clasificación de las emergencias y de la situación de desnutrición en los países, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Por supuesto, es de conocimiento de todos que
hay dificultades en el acceso a alimento, y una adecuada alimentación y unas buenas prácticas de lactancia materna son factores fundamentales para el marco, ¿no?, de la aparición de la desnutrición aguda. Siempre que se mantengan estas condiciones, por supuesto, una recuperación del estado nutricional de los niños y niñas en Venezuela va a verse con dificultades, con desafíos, pero están las acciones, por supuesto, de gobierno, están las acciones complementarias del Sistema de Naciones Unidas, del sistema de los clústeres, que buscan, por supuesto, cerrar estas brechas, y ese es el trabajo que estamos intentando hacer desde 2019, cuando se desplegaron en Venezuela los sistemas de clústeres. Actualmente son 7 clústeres que cubren como los 7 sectores en la cual se moviliza respuesta a emergencia, que es salud, educación, agua, saneamiento, higiene, por supuesto nutrición, seguridad alimentaria también, que va de la mano con nutrición, protección y alojamiento. Entonces, ese es el objetivo. Seguimos trabajando, por supuesto, en este camino, que no es fácil, que está lleno de desafíos, pero bueno, para eso siempre están todas estas medidas de la generación de guías, que podamos fortalecer la respuesta humanitaria del país y mejorar esos índices de desnutrición. Cambio. Se mencionó que hay ciertos estados en los cuales es más frecuente la desnutrición. Creo que fue Judy quien se refirió a ello. El Zulia, Portuguesa, Lara, y nos llama mucho la atención cómo esos estados significan casi la provisión tanto económica como de alimentos del país. ¿Cómo es que se compadece que en estos estados grandes haya tanta desnutrición? Por encima, me imagino yo, que el porcentaje oficial que usted señala como de 6%. Sí, bueno, actualmente, bueno, es cuando se redactó la guía, esto cuenta con información provista por el INN, pero esa información es antes de la situación de pandemia, ¿no?, de COVID-19. Entonces, actualmente el panorama también ha cambiado en Venezuela. No se dispone de información pública oficial actualizada, entonces también es un poco, se recoge información más de la acción directa de los socios en terreno, pero por supuesto, como no es un levantamiento de información a nivel comunitario, con un muestreo aleatorio, todo lo que contiene hacer una evaluación nutricional a nivel nacional, no se puede hablar justamente de cuál es el grado de prevalencia del país hoy, ¿no? Certeramente no podemos hablar porque no tenemos como el conocimiento de los datos. Entonces, este panorama de Zulia, de los que acabas de mencionar, posiblemente ha cambiado a hoy, en especial con todos los desafíos y las dificultades que trajo la pandemia, la disminución de los ingresos de las familias, la pérdida de poder adquisitivo, por supuesto, de los bolsillos de los venezolanos, dada también la inflación, las dificultades con la movilidad por la falta de combustible. Son varios factores que van en cadena y que tienen como consecuencia que las familias vean reducido su acceso a los alimentos, y eso por supuesto trae como una consecuencia la descompensación o el desequilibrio en los niveles nutricionales, en especial de los niños. Entonces sí es un poco complicado de hablar exactamente cuáles son los estados hoy en día que tienen mayor grado de desnutrición, pero bueno, esperamos que con la publicación en COVID y otras fuentes que están, bueno, por publicarse, podamos tener un panorama más actualizado, pero generalmente son estos factores, ¿no? Venezuela es un escenario que tiene una situación de emergencia, en la cual ha entrado el Sistema de Naciones Unidas a trabajar, no por un conflicto armado, no por un desastre natural, que es normalmente los escenarios donde entra el Sistema de Naciones Unidas a apoyar, sino que es una situación de emergencia en la situación económica que nos afecta a todos por igual. Entonces también todos estos factorcitos de la falta de acceso al combustible, que también mueve, por supuesto, los flujos de la economía, pues nos va a afectar y afectar también directamente a todos los estados por igual.
cambio. ¿De qué manera el clúster de nutrición que usted coordina ha contribuido o contribuye a mejorar la situación de desnutrición en el país? ¿Qué acciones son las que ha implementado el clúster de nutrición para mejorar la situación de la alimentación al país? Sí, nosotros tenemos un diagnóstico que hacemos en conjunto con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, en el cual por sector definimos a principio de año cuál es la población que vamos a atender, ¿no? Entonces hemos fijado una población de 800,000 personas para ser atendidas o alcanzadas con servicios de nutrición, de prevención y tratamiento para la desnutrición entre niños, niñas y adolescentes y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia de enero a junio de 2021 del presente año, con las acciones del clúster, los cuales enmarcan, bueno, los ejes de trabajo son justamente la prevención con el tamizado nutricional, con la suplementación con micronutrientes, con los planes de desparasitación apoyados, por supuesto, por UNICEF, con las acciones de acompañamiento a las familias en educación, en consejería, en lactancia materna, integrado también a prácticas de salud, a prácticas adecuadas de higiene, y también con el cuidado, con la prevención de la delgadez en niños, niñas y adolescentes. También se trabaja el tratamiento de la delgadez de niños, niñas y adolescentes mayores de 5 años, y bueno, el tratamiento de la desnutrición aguda, moderada y severa, y el bajo peso en mujeres embarazadas. Estas son las acciones que apoya el clúster. Esto es como el trabajo que enmarca el clúster. Y actualmente tenemos más de 30 organizaciones entre ONGs nacionales, entre ONGs internacionales, que trabajan coordinadamente, o es lo que intenta hacer el clúster, permitir que esas organizaciones trabajen coordinadamente para llevar asistencia a los lugares que más se necesita y cerrar esas brechas, ¿no? Entonces, de enero a junio de 2021 se han alcanzado más de 200,000 personas con servicios de prevención y tratamiento de la desnutrición. Estas personas, como mencioné, son niños y niñas, adolescentes y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Y con el plan de desparasitación se han alcanzado más de 400,000 personas, ¿no? Entonces, vamos avanzando en nuestras metas. Por supuesto, hay estados donde hay mucha más dificultad de lograr alcanzar estas metas por las dificultades que mencionaba anteriormente. Se está incluida también la fuga de personal, las dificultades con el acceso al combustible, también estandarizar las capacidades del personal de salud y comunitario. Entonces, son desafíos que vamos a intentar siempre ir cerrando a medida que avanza el ciclo de programación humanitaria. Cambio. Vamos a presentar ahora al profesor Luis Betancourt, quien es el coordinador general del Grupo de Investigación sobre Amazonia, GRIAN, y quien nos estará presentando sus experiencias sobre la atención nutricional en comunidades indígenas en Venezuela. Adelante, Luis Betancourt. Nuestra presentación fundamentalmente se basa en nuestras experiencias de campo. Nosotros somos un grupo de investigaciones sobre la Amazonía. Parte de nuestro trabajo, o importante como eje fundamental de nuestro trabajo, está estudiar e investigar las condiciones sanitarias de los pueblos indígenas que habitan las diferentes comunidades indígenas del estado Amazonas y en general de la región amazónica en general, que son los estados Bolívar, de Tamacuro y Amazonas. Tenemos que las principales afecciones sanitarias que hemos encontrado en estas regiones son malaria, ehrlichiosis, enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, enfermedades conjuntivales, tuberculosis, hepatitis, oncocercosis en determinado foco del Alto Orinoco y la muerte materna. Esto, por supuesto, está asociado a la región, a la geografía que estos pueblos indígenas habitan, tomando en cuenta que se trata de bosques húmedos tropicales. Específicamente con el tema de desnutrición infantil en comunidades indígenas, vamos a presentar dos realidades que son muy contrastantes. La realidad del pueblo indígena Wotuma o Piaroa, mejor conocido, y la realidad del pueblo indígena Yanomami. Son una realidad
desde el punto de vista sociocultural muy distinta a la otra. Tenemos que la desnutrición infantil en comunidades indígenas del estado de Amazonas varían según las condiciones o características de los suelos y hábitat que ocupe cada pueblo indígena. La desnutrición infantil también va a variar según las realidades prácticas socioculturales de cada uno de los pueblos indígenas de la región. Estamos hablando de 19 pueblos indígenas, eso que antes se llamaba etnias, ahora con un cambio de paradigma constitucional y legal y de instrumentos internacionales, ahora se le llama pueblos indígenas, es decir, 19 realidades distintas en torno a formas de alimentación. También la inexistencia de atención e infraestructura sanitaria en comunidades indígenas del estado Amazonas es determinante en el tema de la salud y por supuesto en el tema de la desnutrición en niños entre 5 y 59 meses de nacidos. Vamos a tratar entonces el caso del pueblo indígena Wotma o Piaroa, que habita en el municipio Atures y el municipio Autana del estado Amazonas. Este pueblo indígena, la agroproducción es una práctica de mucho arraigo cultural asociado a que habita en tierras o zonas de gran potencial agrícola. Esto, por supuesto, que garantiza una seguridad alimentaria para el pueblo indígena. Estas características o condiciones inciden a minimizar casos de desnutrición en niños entre 5 y 59 meses. La dieta básica del pueblo indígena Wotma o Piaroa se deriva de la yuca, son derivados de la yuca y en determinadas épocas del año tienen, digamos, importantes fuentes proteicas, que es el caso del pescado. Los casos de desnutrición en el pueblo indígena Wotma está asociado a la falta de una alimentación, digamos, balanceada. Ciertamente acabo de decir que tiene garantizada su dieta, pero en determinados rubros. No hemos observado nosotros, y eso está en cada uno de nuestros informes, que tenga, digamos, un balance en la dieta. Es decir, hay, digamos, carencia de proteínas y de otros elementos que le van a servir a los niños para fortalecer su sistema o su desarrollo entre los 5 y 59 meses de edad. Un tema que es muy determinante, a pesar de que tiene condiciones muy favorables este pueblo indígena que les acabo de explicar, pero lo que sí es determinante es la inexistencia de atención e infraestructura sanitaria en comunidades indígenas, en el interior de estas comunidades indígenas, violentando lo que es un principio constitucional de el derecho a la salud y muy específicamente el derecho a la salud intercultural que se le debe ser garantizado a cada uno de estos pueblos indígenas. Vamos a hablar un poco acerca de las experiencias del pueblo indígena Yanomami, que es totalmente adversa a la Wotma. Los Yanomami viven en las zonas más altas del estado Amazonas, que es el sureste del municipio Alto Orinoco. Son bosques húmedos tropicales, es allí donde está la naciente del río Orinoco. Los Yanomamis habitan en zonas altas del estado Amazonas, estoy leyendo un poco aquí. Sus territorios están conformados por suelos muy ácidos y pobres en nutrientes, lo que impide una agroproducción variada que permita sustentar una dieta rica en nutrientes para las madres embarazadas, tanto como para los niños. Los territorios y agricultura y cacería o mejor dicho, los territorios de agricultura y cacería para cada chabono, los chabonos son grandes viviendas tradicionales. Estos territorios son limitados debido a pugnas con otros grupos o clanes. Esto significa que los territorios de caza, de pesca, de recolección de los Yanomami son, digamos, muy reducidos. Eso le impide tener o garantizarle una seguridad alimentaria. La atención e infraestructura sanitaria en esta región del Alto Orinoco es totalmente inexistente. Yo he estado en varias oportunidades en la zona y en ninguna de ellas he tomado nota o he podido tomar notas positivas sobre la presencia de medicamentos, de insumos y de todo lo que es la infraestructura en materia sanitaria. Esto significa que los indígenas tienen mayor posibilidad de enfermarse o de fallecer en estas comunidades por la falta de una vacuna que les puede prevenir altamente este tipo de morbilidad o de
este pueblo indígena encabeza la tasa nacional de morbilidad y mortalidad de atenciones que pudieran ser prevenidas por campañas de vacunación o atención médica temprana. Haciendo un análisis final, los indígenas del estado Amazonas, como lo dije antes, encabezan la tasa nacional de morbilidad y mortalidad. Y los indígenas no se enferman más que la población no indígena, no solo por el hecho de ser indígenas, es sencillamente por el hecho de no contar en sus territorios, en sus comunidades, en su cercanía, con todo el aparato de salud intercultural que está reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que lamentablemente no se ha materializado en estas comunidades. Fundamentalmente esa sería mi intervención, un poco nuestras experiencias, a pesar de que hablo de dos realidades, la realidad del pueblo Wotoma y la realidad del pueblo Yanomami, han sido, digamos, muy marcadas en ambos casos el tema de la desnutrición infantil en comunidades. Entonces, a pesar de que el tema de la inexistencia de un sistema de salud intercultural entre las comunidades indígenas es un tema, digamos, que pudiéramos considerar un tema político, porque la falta de la ejecución de una política de Estado incide directamente en la grave crisis sanitaria que están viviendo los pueblos indígenas y especialmente los niños, con el caso de desnutrición infantil. Muchas gracias. Muy bien, Luis. De cualquier manera, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú tienes datos estadísticos, epidemiológicos de la situación nutricional del estado del Tamacuro y particularmente de las diferentes etnias indígenas? El estado Amazonas, en un trabajo de la OPS, estoy leyendo aquí, dice que la segunda causa de mortalidad para el año 2000 fue justamente la desnutrición infantil en poblaciones indígenas del estado Amazonas. Ese es un dato muy importante a considerar. Te preguntaba por el estado del Tamacuro. Sí, no, el área de influencia de nuestra organización está dirigida principalmente al estado Amazonas. Los datos que nosotros manejamos es principalmente del estado Amazonas. Trabajamos con los 19 pueblos indígenas del estado Amazonas. Hace una semana exactamente estábamos nosotros apoyando a una organización de un organismo multilateral, de una agencia de un organismo multilateral, y lo recurrente en 7 comunidades indígenas, donde estuvimos haciendo encuestas, lo recurrente es que uno de los temas más graves es el tema de la desnutrición infantil por la falta de una alimentación adecuada en las madres embarazadas, en las madres lactantes y en los niños. Se habló en conferencias anteriores en esta teleclínica sobre los enfoques simplificados y las acciones derivadas de esos enfoques simplificados para darle alimentación a estos niños. ¿Eso lo haces tú allí en el estado Amazonas? Se refiere a campañas relativas por parte del Estado. Alimentación, sí. No, son cuestiones muy coyunturales, o sea, es muy poco, digamos, las campañas que se realizan por parte del Estado venezolano son casi inexistentes, y las pocas que hay son provenientes de agencias de organismos de las Naciones Unidas. ¿Y cómo, afortunadamente, dígame. ¿Y de qué manera pueden atacarse el problema de la desnutrición en ese? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo hacen solamente evaluación? ¿No dirigen acciones para controlar el problema, para tratar a estos niños? Bueno, nosotros, uno de nuestros proyectos que hemos propuesto a varias de estas agencias es apoyar a las comunidades indígenas en sus propuestas de agroproducción. Consideramos que apoyando las propuestas que ellos tienen de la agroproducción en sus territorios, se ataca directamente el tema de la malnutrición de los padres, de las madres, de las embarazadas y de los niños en sí.
Por supuesto que hay situaciones coyunturales, casos específicos, cuadros sociales específicos de madres o de desnutriciones agudas o severas que son tratados por estas agencias en particular. Muy bien, sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera que la doctora Di Barroso nos dijera de qué manera se pudiera, a través de la organización Disegno Triden, se pudiera mejorar la situación de nutrición de esta población indígena. ¿Puedo cerrar con una idea, doctor? Sí, dígame. Sí, nosotros tenemos dos, digamos, propuestas fundamentales que hemos hecho a todas las agencias que han venido al Estado Amazonas a tratar el tema de la nutrición y la salud en general de las comunidades indígenas. La primera de ellas es fortalecer la infraestructura sanitaria, que prácticamente es inexistente en las comunidades. Y la segunda de ellas es apoyar los proyectos agroproductivos de estas comunidades indígenas para generar una seguridad alimentaria. Con eso cierro. ¿Hay alguna evidencia de que eso se esté haciendo o que se pueda hacer en un futuro próximo? Actualmente se está implementando el proyecto y estamos en la etapa preparatoria, digamos, la etapa de análisis de la situación, y según lo conversado, al menos con 3 agencias pertenecientes a las Naciones Unidas, los proyectos se deberían estar implementando en aproximadamente 3 meses, ya ejecutando proyectos. Los proyectos, digo, para paliar o para tratar de solventar la crisis alimentaria que hay en determinados sectores de la Amazonía venezolana y atacar directamente el tema de la desnutrición infantil. Podríamos concluir que esas poblaciones están absolutamente desasistidas. Por parte del Estado, sí, completamente desasistidas, lamentablemente. Yo le estaba hablando hace un momento del caso del pueblo Piaroa, y el pueblo Piaroa es digamos, el menos grave, y a pesar de que los territorios del pueblo Piaroa están en el municipio capital, es decir, que están en el municipio donde se concentra el centro, o donde está el centro del poder del Estado Amazonas, a pesar de ello, continúan teniendo todos esos padecimientos, todas esas carencias y todas esas inexistencias en materia sanitaria. Eso significa que las comunidades más remotas, que son las comunidades Yanomami, Yecuana, Baré, Baniva, Arahuaco, están mucho peor en comparación con las Piaroa. Bueno. Judith. Gracias, doctor. Trataré de ser lo más concisa porque esto a la final no es una organización que va a poder apoyar ni siquiera una agencia de Naciones Unidas, sino un trabajo en equipo. Y es justamente retomando de lo que he escuchado de los diferentes compañeros en esta teleclínica, lo que decía Caro y lo que dice Luis. O sea, la desnutrición, ya sabemos a nivel mundial que el 90% más o menos de los niños que llegan a tener desnutrición o la población con desnutrición, más que por un problema médico de base que puede ocurrir, tiene que ver con algo que se llama seguridad alimentaria. Y de hecho hay un clúster que tiene que ver con seguridad alimentaria. Cuando ya esta parte no tenemos el acceso a unos alimentos de calidad, entonces caemos en el riesgo y en la desnutrición. Entonces, el clúster de nutrición trabaja muy de la mano con el clúster de seguridad alimentaria, también comparte con el clúster de salud. Y esto nos lleva a la reflexión de, incluso nosotros, las intervenciones que hemos hecho, en algunos momentos hemos dado alimentos a las poblaciones, pero estos alimentos también tienen que ir de la mano con la necesidad de la población. No con SAFE, sino con otra ONG con la que he trabajado. Hubo un tema con una población indígena en el Alto Caura, donde se hizo toda una intervención, se llevaron los alimentos y resulta que la comunidad indígena ni siquiera tenía un abrelatas y no sabían usar las latas, porque ellos lo que necesitaban era apoyo para hacer pesca. Entonces los insumos de pesca era lo que era más necesario
porque ellos mismos eran, digamos, autosostenibles en esto. Entonces, yo creo que espacios como este que permiten que cada quien vaya conversando y avisando que cómo va con sus líneas de base. Quizá que uno dice, bueno, no tenemos tantos datos oficiales, pero vamos haciendo líneas de base, vamos compartiendo qué hemos encontrado, qué hemos buscado. Otro más que puede ir diciendo y así se va compartiendo, se van haciendo lo que es muy valioso para la parte de trabajo humanitario, que es las redes, no redes sociales, sino las redes de apoyo, tanto de las agencias de Naciones Unidas como UNICEF, que ha sido súper importante para apoyar la salud y la nutrición de los niños en Venezuela, desde la parte del clúster, incluso un poco antes, hasta el Estado, que también sirve como un enlace a las Naciones Unidas en este aspecto. El Estado también va apoyando. ¿Se va tardando un poco más? Sí, el contexto de COVID tampoco ayudó mucho, pero ya poco a poco va mejorando y confiamos que ya para finales del 2021 y el 2022 se puedan engranar mucho mejor proyectos multidisciplinarios, no solo de nutrición, sino nutrición conservadora alimentaria, con la parte de agua y saneamiento, que también por lo menos en Delta hay algunas líneas de base que nos dicen que el tema tiene que ver con agua segura, en otros estados como de repente en Sucre. Entonces, eso es, digamos, lo que quisiera que quedara de lo más importante. Todo el trabajo en equipo que se hace toma tiempo y uno quisiera que fuera más rápido. Pero lo bueno es que ya cuando se empieza a integrarse, ya esperemos que las próximas teleclínicas empecemos a ver los resultados de ya las intervenciones, así como esta parte de los albendazoles, que se apoya mucho la parte de seguridad alimentaria y agua y saneamiento. Over. Muchas gracias, Judy. No sé si la profesora Elena está en línea. Sí, estoy en línea. Sí, muy bien. Por aquí Sí. le tengo una pregunta. Bueno, Porque, antes claro, de todo, disculpe que antes no he hablado, pero bueno, agradecerles la invitación para participar en la teleclínica. Disculpen que no he hecho la presentación en vivo porque bueno, iba a tener unos problemas de ruido y demás, pero bueno, aquí estoy para cualquier pregunta. Muchas gracias. disculpada. Bienvenida. Y muchas gracias a usted por estar con nosotros. Digo, Mucho gusto. usted mencionó mucho de los enfoques simplificados en su presentación. ¿Usted podría explicarnos un poco más a qué se refiere esos enfoques simplificados? Sí. Bueno, los enfoques simplificados salen de los enfoques de los protocolos estándar de la OMS, ¿no? de lo que serían los lineamientos generales o estándar de la OMS. Y entonces tienen como objetivo mejorar la eficacia, la cobertura, la calidad y reducir costes de las intervenciones. Entonces, no es que se tengan que utilizar todos, sino que bueno, pues cada país, en función de su situación y de su contexto, puede elegir qué enfoque simplificado se adapta mejor a su situación. Entonces, bueno, los más comunes sería el primero, lo que se llama como el Family MUAC. Entonces, digamos que el enfoque tradicional lo que nos está diciendo es que son los trabajadores de salud, o bien comunitarios o bien dentro de los centros ambulatorios, que toman las medidas antropométricas a los niños. El enfoque simplificado lo traslada un paso más a la comunidad para que sean las propias familias, dándoles una cinta de perímetro braquial, que sean las propias familias o las madres o cuidadores que tomen el MUAC a los niños para hacer una identificación temprana. El segundo enfoque, les estoy hablando de los más utilizados, es lo que se llama el tratamiento administrado por trabajadores comunitarios. También, pues tradicionalmente el tratamiento se da dentro del centro de salud, pero ha habido alguna experiencia en algún país, en Mali, por ejemplo, es donde ha habido más investigaciones sobre este tema por parte de Acción contra el Hambre, donde los centros de salud están muy alejados de la comunidad de forma muy remota y es incluso el personal comunitario que está brindando ese tratamiento, ¿no? El tercer enfoque es la reducción de visitas de seguimiento.
Mientras la OMS determina que las visitas deberían ser semanalmente, el enfoque simplificado lo espacia a que sean cada 2 semanas o incluso cada mes. Otro enfoque es lo que llamamos solo MUAC o IEDEMA. Entonces, pues la OMS, el protocolo estándar, nos diría que podríamos identificar tanto con peso para la talla como MUAC como edema, o sea, como criterio de ingreso, pero el simplificado elimina el peso para la talla, pues normalmente en países donde el número de casos es tan elevado que no da tiempo a poder hacer ese screening, ese tamizaje a todos los niños, ¿no? Como digo, luego cada país adapta a su contexto y a su situación. Luego, el criterio de admisión ampliado es que nos está ampliando el ingreso con niños de menos de 125 milímetros con MUAC, en lugar de menor de 115. Entonces, como saben, en los protocolos de la OMS no se consideran niños con desnutrición aguda moderada ni niños en riesgo, pero el enfoque simplificado está como ampliando el espectro de ingreso para poder admitir a niños en esos rangos. Luego, único producto, que se llama, pues en lugar de utilizar en muchos países en los que hay programas también de tratamiento a la desnutrición moderada, se usan 2 productos, el que llamamos como el rojo y el naranja, ¿no? El RUF con T y el RUSF con S, del suplementary, la parte de suplementación. Y el enfoque simplificado usaría un solo producto pues para, digamos, facilitar toda la logística, importación de producto y demás. Y luego, por último, otro de los más utilizados es la dosis modificada. Esto, cuando se usa un solo producto, se modificaría la dosis y en lugar de estar dando el producto en función al peso específico de cada niño, se simplificaría y dirían, bueno, pues vamos a dar 2 sobres del RUF, del sobre rojo, para los severos y un sobre para los moderados. Entonces, digamos que se modifica esa dosis y en lugar de estar calculando el peso de los niños, pues se hace de una forma mucho más generalizada. Esto, como digo, ni se tiene que utilizar, no es obligatorio, esto está todavía, bueno, pues se han hecho investigaciones y también respuestas operativas. Pero bueno, pues no en todas las regiones del mundo, los proyectos han sido relativamente a pequeña escala y bueno, pues todavía está, digamos, se necesita más implementación y más información, ¿no? Y más investigación. Pero bueno, son enfoques que se han utilizado sobre todo mucho durante el COVID, porque realmente ha permitido reducir el riesgo de contagio, por ejemplo, reduciendo las visitas o siendo las familias las que toman el MUAC o simplificando el tratamiento para que fuera pues, más rápido. Entonces, bueno, esto se ha hecho mucho durante el COVID y en algunos contextos donde sería pertinente y estaría recomendado, ¿no? Si quieren más información, hay una página web específica sobre esto, que sería las 3 W, y en inglés, lamentablemente todavía está solo en inglés, que es Simplified Approaches. Y entonces ahí está toda la información actualizada sobre este tema. Elena, ¿y dónde se han aplicado estos enfoques simplificados? Sí, sobre todo en países del África subsahariana y en el sur los países del sur de Asia. En Latinoamérica no ha habido tanta experiencia, aunque sí que es verdad que el protocolo de Colombia sí que utiliza alguno de los enfoques simplificados. Pero bueno, sí, digamos que han sido en zonas concretas por determinadas ONGs que cada ONG, digamos, se ha especializado en alguno de los enfoques y ha estado como recogiendo datos, pues también para ver qué implicaciones operativas había, en tema de costes, tema de resultados, ¿no? de recuperación de los niños y demás. Si había un poco pues estas diferencias significativas que justificaran seguir usando un protocolo estandarizado o no. Bueno, en el país, en nuestro país, hay dificultades de muchas cosas. Y yo me imagino que ustedes consiguieron también dificultades para importar estos productos.
¿cómo logró el grupo superar esas dificultades? Sí, bueno, este ha sido uno de los temas muy discutidos en el grupo de trabajo técnico que se creó, ¿no?, para dar este apoyo por parte de la Alianza Técnica del Clúster Global. Entonces, bueno, digamos, yo lo dividiría en dos tipos de acciones, unas que son más a corto plazo, en las que el Clúster Nacional de Nutrición está tomando unas medidas y unas acciones, que yo ahora creo que es Carol, ¿no?, como coordinadora nacional del clúster, que nos pueda explicar en detalle qué acciones están tomando para poder facilitar la importación de esos productos, ahora digamos a día de hoy a corto plazo, y luego pues es verdad que se plantearon también unas cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Una vez el clúster de nutrición ya no esté operativo, ya no esté presente en Venezuela, cómo, digamos, se podía seguir dando respuesta a esos niños, a esos casos, que pueden ser más o menos, pueden reducir, pero casos siempre va a haber. Entonces hay como que también buscar la sostenibilidad. Y entonces para ese tema pues también se discutió mucho en el grupo sobre el tema de la producción local más a medio plazo. Pero yo creo que es Carol, como coordinadora del clúster, que nos puede contar qué está haciendo el clúster para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, Carol. Sí, gracias, doctor Jesús y Elena. No, rápidamente en el clúster tenemos, estamos caminando como en dos vías. Tenemos el servicio o el mecanismo de Procurement Service de UNICEF, en el cual se apoya a estas ONGs o organizaciones que necesitan implementar en el país donde está desplegado el clúster, y lo que hace es facilitar básicamente el traslado, la compra y el traslado de estos insumos para tratamiento, para prevención, hasta puerto, ¿no?, de país. Entonces ya el proceso de nacionalización, ingreso, paso por aduanas, corre por cuenta del socio implementador. Tenemos este servicio disponible. De hecho, estamos iniciando este procedimiento con una de las ONGs de clúster para ingresar estos insumos al país. Pero también tenemos caminando en dos vías. La otra es a través del registro especial automatizado de organizaciones no gubernamentales, no domiciliadas en el país, conocido como REGOM, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Interior. Y básicamente lo que hace este registro es certificar la presencia de estas organizaciones no gubernamentales y no domiciliadas en el país, facilitar todos los procedimientos, incluso la importación de esos productos, porque una vez estén listas o estén registradas estas ONGs en estos sistemas que proporciona el gobierno, toda la parte, digamos, de importación, el paso de esos productos por aduana, pues va a ser mucho más fácil y bueno, facilitará, por supuesto, la implementación de programas de nutrición en Venezuela. Entonces, esas son como las dos vías en las cuales se está apoyando. Estar también al tanto de cómo evoluciona ese registro, porque entiendo que es un registro bastante nuevo que disponibiliza el gobierno, entonces haciendo seguimiento y ver cómo podemos involucrar o traer a las ONGs de clúster que están interesadas en importar a seguir las pautas regulares de gobierno, ¿no?, para poder hacer la importación. Y la otra es justamente lo que mencionaba Elena, sobre el subgrupo que se ha creado en el clúster para hacer esta revisión de potenciales, llamémoslo así, productos o insumos que pueden ser equiparables a estos alimentos terapéuticos listos para el consumo, a forma que, bueno, a modo que pueda también suplir la demanda o la necesidad de esos insumos en los programas de recuperación nutricional en el país. Cambio. Muy bien, muchas gracias. Judith, hablaste de estas campañas que hace tu organización en diversas comunidades rurales y para mitigar, para tratar, para evaluar la desnutrición. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes en esas incursiones que hacen con estos niños? ¿Hay desnutrición o no hay desnutrición?
Lo que más he encontrado, doctor, es el riesgo de desnutrición. Sí han habido casos de desnutrición aguda que entran, digamos, dentro de lo que uno espera por la literatura, pero quizás una de las cosas que esto desde hace un tiempo para acá, que ayudó mucho a saber bien y a diagnosticar, fue la cinta MOA, que yo creo que me la voy a poner ya en el frente de tanto que nos ha ayudado, porque quizás uno va y pregunta, pesa, mide y no aparece en el momento, pero cuando uno hace la medición con la cinta MUAC en lugares periurbanos, pues quizás en la ciudad todavía hay algo de seguridad alimentaria, pero en las zonas periurbanas, especialmente de Anzoátegui hacia el sur, hemos encontrado de que hay problemas con la calidad de agua, problemas con el acceso a alimentos, y aquí sí hemos podido conseguir, no solo nosotros, sino otras organizaciones, un aumento del riesgo y de la desnutrición aguda, moderada en niños. Mientras más lejanos estén o más difícil sea la comunidad para tener acceso, que era también lo que comentaba Carol, que se ha ido aumentando en estos últimos tiempos por problemas de gasolina, que hace que los estados productores agrícolas no puedan llevar sus productos o no lleguen completos a estos otros estados, se ha visto también. Pero entonces la mayor vulnerabilidad la hemos visto especialmente en niños menores de 2 años, y aquí viene algo que comentaba Cáritas en algún momento, que el tema de seguridad alimentaria en el venezolano no ha caído tan rápido como en un país tipo africano, por ejemplo. Entonces todavía la reserva de proteínas, la reserva de músculo de los niños de 5 años está relativamente bien. Pero estas nuevas generaciones de niños que vienen de mamás adolescentes que ya tienen bajo peso, nacen niños con bajo peso para su edad gestacional, ya los tienen alta vulnerabilidad y son niños que entonces no reciben lactancia materna y por eso tanto el énfasis. Entonces, en estos niños menores de 2 años donde se está consiguiendo el mayor riesgo y en algunos casos ya criterios de nutrición aguda. Por eso todo ese énfasis en los primeros 1000 días de vida. Como digo, son datos que quisiéramos articularlos con todas las otras ONG y con el Estado, y eso se está haciendo poco a poco, pero digamos son las señales de alerta que tenemos. Mucho cuidado con los niños menores de 3 años y con los adolescentes. Entonces hay que vivir salud. Evitar el embarazo adolescente también nos ayuda a evitar una desnutrición en útero y una desnutrición en los primeros 1000 días de vida. Ahora. Muy bien, muchas gracias. Para la profesora Elena, ¿podría explicarnos un poco más cuál es esa alianza estratégica con el clúster de nutrición y qué tipo de apoyo puede brindar y cómo solicitar ese apoyo si alguien quisiera buscar algo de esto? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta y creo que es importante, y aprovechando el espacio, poder comentar, ¿no?, cómo se puede solicitar esta ayuda. Bueno, esta alianza técnica dentro del Clúster Global de Nutrición es un mecanismo global dentro del Clúster Global de Nutrición respaldada por más de 40 socios. Entonces, bueno, básicamente es un grupo de trabajo técnico dedicado a apoyar lo que es la preparación a respuestas de emergencia o de crisis, la respuesta en sí y luego la parte de recuperación. Entonces, dan apoyo siempre en el área de nutrición, pues ya técnicamente, ya como digamos concretamente las áreas técnicas, lo que son los programas SIMAM o de manejo de la desnutrición, temas de alimentación del lactante y del niño pequeño, micronutrientes, retraso en el crecimiento, alimentación en adolescentes, embarazadas y lactantes, programas sensibles a la nutrición, vigilancia nutricional o encuestas nutricionales, bueno, todo un poco lo que tiene que ver dentro de lo que es la parte de crisis o emergencias nutricionales. Entonces, ¿qué tipo de apoyo puede dar? Pues hay un equipo técnico y bueno, pues se puede, o sea, este equipo está tanto para dar apoyo remoto o contestar preguntas concretas, revisan, ¿no?, también los lineamientos, guías, hacen diseminación de la información. Por ejemplo, con todo el tema del COVID, pues
digamos que se desarrollaron como lineamientos operativos en cómo poder actuar o cómo responder en los programas de manejo de la desnutrición, en temas de alimentación del lactante. Conectan, digamos, dentro de la comunidad internacional a diferentes grupos o sectores y, bueno, pues la parte de diseminación. Entonces, tipo de apoyo concreto, pues hay les puedo pegar en el chat el link que va directo a un botón donde se puede solicitar ayuda. Puede ser preguntas concretas, técnicas o dudas, y entonces ahí el equipo, digamos, puede asesorar de dónde encontrar esas herramientas o esos documentos o esos recursos técnicos, o se puede solicitar un apoyo ya, digamos, en el terreno. Y entonces, pues aquí el equipo de la alianza evalúa, digamos, cuál es el requerimiento y qué es lo que se solicita, se ve cuáles son los recursos, o sea, aquí podría ser que la alianza lo cubriera en su totalidad o se cubriera medias o lo cubriera quien lo solicita. Eso ya lo evalúa el equipo, pues, en función de las circunstancias y de los fondos. Y entonces incluso puede desplazar a una persona técnica de la alianza a dar ese apoyo, que los apoyos pues pueden ser desde, normalmente, bueno, los que yo he hecho han sido de 6 semanas, cuando son más cortos de 6 a 8 semanas, pero incluso pueden ser de más larga duración, ¿no? Y luego, bueno, pues ahora con todo el tema de la pandemia también ha habido apoyos remotos, como ha sido en el caso de Venezuela. Entonces, bueno, hay un botoncito, bueno, ¿y quién la puede solicitar? Pues tanto gobiernos como organizaciones internacionales, organizaciones locales, y de hecho la alianza está dando más prioridad a las organizaciones locales, ¿no? Porque normalmente tienen menos posibilidad o menos acceso a algunos fondos o a otros recursos. Entonces, bueno, pues sí, yo les animo a que consulten la web, también la conozcan más y bueno, que estén un poco conectados, pueden estar solicitando apoyo técnico, preguntas y bueno, incluso solicitar ese apoyo más a de más largo tiempo, digamos. Y entonces, bueno, ahí el equipo lo evalúa, como he dicho, y les daría una respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Realmente tu información es muy valiosa. Y le voy a hacer una penúltima pregunta a Carol. Tomando en cuenta lo que acaba de decir Elena, yo sé que ustedes son organizaciones que no trabajan directamente, pienso yo, no conozco mucho la manera de funcionar de ustedes, pero que no trabajan directamente para solucionar los problemas, sino recomendaciones, pienso. ¿Cómo podemos ayudar a esas poblaciones indígenas? Porque me tiene sumamente preocupado la situación de la población indígena. Conocemos dos poblaciones, SOS Telemedicina conoce dos poblaciones indígenas apreciablemente bastante bien. Una en Perijá, el Tocuco, y otra en Amazonas, Cacurí. Ambas poblaciones uno ve que están desasistidas absolutamente de todo. En el Tocuco, afortunadamente, hay una misión religiosa que se ocupa de esa población y le da educación, alimentación y los trata como humanos. Pero en Cacurí lo que nosotros vimos fue totalmente diferente porque no hay ninguna organización. Allí hubo en una oportunidad una organización que se ocupó del desarrollo agroalimentario, como estaba señalando Luis Betancourt, pero la población indígena de esa zona, bueno, utilizó todo lo que se había construido para suplir sus necesidades de alimentación. De manera que allí ni siquiera casa silvestre hay. ¿Cómo poder ayudar a esta población, Carlos? Gracias, doctor Jesús. Sí, como mencionas, la asistencia humanitaria que se provee por parte del Sistema de Naciones Unidas siempre busca complementar la acción de gobierno.
más nunca reemplazar, siempre complementar. Por supuesto, también se enfrentan los mismos desafíos de falta de recursos, de dificultades en el acceso por sistemas por factores de seguridad, por factores del mismo combustible. No es fácil llegar a todas las comunidades, pero siempre se está trabajando en pro a eso. En el caso de Amazonas, efectivamente, está, bueno, los puntos de atención del INN, pero socios o aliados directos de los clústeres o de las agencias en cuanto a nutrición, en este momento no se han podido iniciar labores justamente por las dificultades varias que ya hemos venido mencionando. Siempre está la opción de, en cuanto se tienen diagnósticos, levantamiento de información, evaluación de necesidades a nivel comunitario, compartir esa información con las agencias o con los clústeres, a modo que se pueda hacer una gestión, una abogacía, incluso a nivel de los propios programas para que puedan hacer un análisis geográfico e identificar esos lugares más vulnerables. Entonces, se invita a que se comparte esa información, esos diagnósticos de necesidad y explorar junto con los aliados las posibilidades que hay para ingresar a esos lugares. Por ejemplo, en la parte de comunidades indígenas tenemos de parte de UNICEF, tiene un aliado también, entre algunos otros aliados, tiene al INCA, que es quien llega a esas comunidades indígenas. También dentro del clúster tenemos la organización de Fundan Salud, que también hacen estos apoyos a comunidades indígenas, pero en específica a esa que mencionas, ha sido muy difícil ingresar al Amazonas hasta ahora. Entonces, bueno, en la medida también en que influyan los fondos de la ayuda humanitaria internacional, que se faciliten o se puedan pasar estos desafíos de acceso, eventualmente podremos llevar la asistencia humanitaria, pero siempre igual enfrentamos los mismos desafíos. No es fácil asistir al 100% de la población, siempre se intenta priorizar también por las dificultades de acceso y por las faltas de recursos, son recursos limitados. Cambio. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final y le voy a dar un par de minutos a cada uno de los ponentes para que haga sus conclusiones de el tema tratado. Empecemos por la profesora Elena. Bueno, a ver, no sé, yo, bueno, mi presentación era sobre el proceso, ¿no? El proceso que ha habido de cómo la Alianza ha dado el apoyo al clúster de nutrición para el desarrollo de esta guía operativa. Yo creo que un poco lo que extraería de esa presentación es la necesidad de tener unos lineamientos estandarizados para que todos los actores puedan trabajar de forma alineada y con los mismos criterios. Yo creo que un poco extraería como ese aprendizaje y luego, bueno, pues a pesar de que esto es una guía operativa, la idea es que alimente un protocolo nacional, ¿no? en Venezuela. Entonces, bueno, yo también remarcaría esa fase tan importante en la que nos encontramos, que es que finalmente se pueda validar por parte del gobierno y, bueno, pues que esta guía pueda, digamos, seguir creciendo y pueda realmente institucionalizarse. Pero bueno, remarcaría eso, la importancia de las comunidades en el trabajo del manejo de la identificación y el manejo de la desnutrición aguda y la importancia de tener unos protocolos y unos procedimientos estandarizados para que todo el mundo pueda trabajar de forma alineada. Sí. Un par de pequeñas preguntas con relación a esa guía. ¿Cuándo la entregaron? ¿Cuándo se aprobó el grupo que trabajó en esto? Y en segundo lugar, de acuerdo con la experiencia de esas guías en otros países, ¿en cuánto tiempo se han aprobado? Bueno, claro, hay que definir un poco la diferencia. Estos son más unas guías operativas, o sea, es más como la idea es que fuera algo muy práctico, muy orientado a poder implementar, y otra cosa son unos protocolos nacionales, que es algo más, digamos, unos lineamientos más globales a nivel nacional. Pero bueno, lo que son protocolos en algunos países realmente varía mucho, ¿no? Varía mucho, pero
En algún país pues ha pasado un año incluso hasta que un documento se apruebe como protocolo nacional. Pero bueno, yo haría la diferencia entre de qué tipo de documento estamos hablando. La idea de este documento es que fuera muy práctico y orientado a poder implementar y que todos los actores pudieran, digamos, trabajar en la misma línea. Pero bueno, varía mucho también de muchas circunstancias y de la situación y del contexto. Entonces, Muchas gracias. Lo entendemos. Judith, por favor, tus conclusiones. Mis conclusiones van muy alineadas con lo que comenta Elena y Carol, y creo que lo que hemos ido hablando en las diferentes teleclínicas. Dentro de la imparcialidad y la neutralidad, nuestro enfoque es como SAFE, como ONGs locales, como parte del clúster de nutrición, es prevenir, diagnosticar a tiempo y dar la mejor respuesta adecuada para cada uno de los casos. Y eso es algo que no es un trabajo de una sola persona ni de un solo ente. Entonces, esa articulación que se logra hacer a través de Naciones Unidas con los entes rectores, como es el Ministerio Popular para la Salud, el INN, y la sociedad civil, que es los que están básicamente también en terreno, porque el INN también está en terreno. Entonces, lograr esos consensos es algo que toma tiempo, paciencia, a veces quisiéramos que fuera más rápido, pero creo que estamos en buen camino. Y este tipo de espacio donde se permite ir comentando y difundiendo de cómo vamos y a dónde esperamos ir es lo que yo considero que es un camino de mucha esperanza. Así que agradezco nuevamente la oportunidad de abrir el espacio y de compartir, porque al fin y al cabo esto es un trabajo de todos y para nuestra población, que en este caso es Venezuela, pues, porque son nuestro tema. Si no tuviéramos población aquí que atender, ni siquiera estuviéramos trabajando aquí, estuviéramos en otra cosa. Entonces agradezco mucho ese trabajo que viene desde una alianza global, desde agencias de Naciones Unidas, y sentarse, porque a veces yo creo que quizás Venezuela ya está como que quisiera las cosas más rápido, pero todo tiene su tiempo y los tiempos están empezando a dar fruto y yo creo que hacia allá vamos. Over. Muy bien, muchas gracias. Carol, tu palabra final. Doctor Jesús, muchas gracias por la invitación. Como en un principio mencioné que venimos desde el clúster apoyando las teleclínicas, haciendo difusión, incluso con los propios miembros del clúster, y para mí es un honor poder participar el día de hoy directamente en la teleclínica. Como conclusión, desde el clúster siempre seguiremos apoyando, buscando fortalecer la respuesta humanitaria de parte de las organizaciones que la prestan, y esperamos que todas estas medidas que tomamos, favorecer el proceso de importaciones de insumos, la generación de directrices, siempre caminen en pro a eso, ¿no? Pero como dice Judith, es un trabajo de equipo, es un trabajo de peces de hormiguita, es un trabajo que toma tiempo, no son resultados a corto plazo, normalmente son resultados de mediano y largo plazo. Solamente mencionar que, como dijo Elena, y lo que preguntó el doctor, en ese momento la guía que se ha producido dentro del clúster está en manos del Ministerio de Salud, el Ministerio Popular, del Poder Popular para la Salud, y esperamos tener ese feedback aproximadamente en 1 o 2 semanas. Entonces estamos como agilizando los procesos para que eso pueda ser publicado y ya contar como un documento avalado como parte del Ministerio de Salud. Muy bien, muchas gracias. Bueno, al presentar esta teleclínica, lo que hemos querido es llamar la atención a los médicos, a los pediatras, a los estudiantes de medicina y en realidad a la población en general, y como ya dije, a los organismos gubernamentales sobre las alternativas que se disponen actualmente para la detección fácil de la desnutrición en el niño. En segundo lugar, recordar las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas de aislamiento físico, lavado de manos con agua y jabón, el uso de mascarilla, las medidas higiénicas al toser y estornudar, como acciones efectivas para evitar el contagio con la COVID-19.
y así apoyar y promover, insistir en la importancia de la vacunación masiva. Informar también que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO de la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Héctor Arrechedera. Y finalmente, nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron, a los que podrán ver en diferido este programa, a los miembros del equipo SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes hicieron todo lo que debía hacerse para cubrir las exigencias de esta transmisión. En especial hay que decirlo así al profesor Luis Fernández y al ingeniero Jesús González, a todos los profesores que han intervenido en la presente sesión, la profesora Elena Rivero del Hoyo, la doctora Judy Barroso, el profesor Luis Betancur y la doctora Carol Ramírez, y muy especialmente a las organizaciones y sus directivos que mediaron para su participación en esta sesión. Igualmente a los integrantes del programa ECO, Jacqueline Pavini, Johnny Marante, Dalmacia Noguera, Elizabeth Montoya, María Esperanza Velázquez, Belén Arteaga, Juan Félix García, Jenny Planchet y Gabriel Zambrano. Y antes de darle la palabra al doctor Héctor Arrechedera para que despida la sesión, quiero invitarlos a nuestra próxima sesión que realizaremos por esta misma vía el primer viernes del mes de octubre, es decir, el 1 de octubre del 2021, cuando trataremos otro tema de gran interés. Mis saludos cordiales y dejo en el uso de la palabra al doctor Héctor Arrechedera, director de la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación de la Facultad de Medicina de la UCB y director del programa SOS Telemedicina para Venezuela. Adelante, Héctor, por favor. Bueno, buenos días, doctor Jesús Velázquez. Bueno, en primer lugar, felicitarlo a usted por tan excelente coordinación de esta actividad académica. En realidad, y felicitar a los expositores, a la doctora Elena Rivero, a Judy Barroso, a Carlos Ramírez y a Luis Betancur. Espero que pronto podamos tener la presentación de Luis Betancur de manera de poder editarla y que sus láminas puedan ser vistas en la grabación que vamos a subir a YouTube. Entonces, por favor, doctor, gestione con el Luis Betancur que nos haga llegar la presentación para que esto lo tengamos lo más pronto posible, porque la realidad de lo que se está viviendo en los pueblos indígenas y en Venezuela en general tiene que ser visibilizada y que la universidad sea un camino para visibilizar y que nosotros podamos apoyar gestiones y emprendimientos y campañas que ayuden a darle, digamos, un respiro, una ayuda permanente y sustentable a todas las comunidades en Venezuela. La realidad que estamos viviendo no es fácil. En realidad estamos en esta crisis no solo alimentaria, de crisis sanitaria, una crisis humanitaria. Y creo que, bueno, la universidad y las universidades nacionales tienen un papel que jugar y esta es uno de ellos. Una ventana abierta para darle apoyo a todos. Por otra parte, conversarles que estamos haciendo trabajos de SOS Telemedicina para poder dar asistencia médica especializada, ya no como la que estamos haciendo de llamada SOS, que es para cualquier persona con sintomatología de COVID que consulte a un grupo de médicos venezolanos, sino que ahora queremos llevar atención médica especializada. Y esto va a ser particular importancia para el interior de Venezuela. Estamos comenzando con un trabajo de dermatología que muy pronto va a empezar a dar resultados. Estamos haciéndolo conjuntamente con la Universidad de Santa Catarina en Brasil y con la Universidad de Pensilvania. Y creo que mañana, luego de una conversación con la doctora Cristina Calvo, vamos a tener muy buenas noticias para poder dar apoyo dermatológico desde la distancia a aquellos médicos y profesionales de la salud que desde el interior de Venezuela nos quieran consultar y viabilizar un diagnóstico y una consulta y una conducta terapéutica. Muchísimas gracias